Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Trompa, el podcast. Un nuevo episodio que continúa con las entrevistas a grandes trompistas del panorama español y que lo hace con uno de los mayores referentes tanto a nivel orquestal como a nivel pedagógico. Te estoy hablando de don Bernardo Cifres, trompa solista de la Orquesta de la Comunidad Valenciana y profesor de trompa en SMAR. Buenos días, Bernardo, y muchísimas gracias de estar aquí conmigo esta mañana. Oh, buenos días, muchísimas gracias por tu abrumadora presentación. Y nada, ya sabes que es un placer, nos conocemos hace muchísimo tiempo y bueno, además eres un referente con tus podcasts y la verdad es que es una maravilla y un honor poder estar aquí. Muchas gracias a ti. Nada, como te digo, el placer es mío y seguramente de todos los oyentes que escuchen este episodio, que estoy seguro que va a ser del agrado de todos. Así que para no retrasarnos y no demorarnos más, si te parece, pues vamos a empezar con la entrevista. Y para ello me gustaría que para todo aquel que no te conoce, que creo que va a ser muy poca gente realmente, nos cuentes un poco quién es Bernardo Cifres, nos cuentes un poco cómo comenzaste en el tema de la música y con la trompa, y luego, pues si quieres, que empieces ya a hablar también un poco del tema profesional, cómo llegaste al mundo profesional y todo esto. Vale, pues nada, yo soy de un pueblo de Valencia que se llama Carlet y gracias a mi hermana Rosa, pues ella fue la que me introdujo en el mundo de la banda, ya que iba con una amiga suya. Y después mi abuelo Tony, pues fue un poco el que se encargó de generarnos esa ilusión, era el que nos acompañaba a todos los sitios, por supuesto siempre con el apoyo de mis padres, que nunca habíamos tenido en la familia ninguna relación con la música y nada, mi primer instrumento iba a ser el bombardino o la percusión, ¿no? Pero después el que es subdirector de la Banda Municipal de Madrid, Francisco Javier Martínez, era muy amigo su padre de mi abuelo y él me daba clases de solfeo, ¿no? Y cambiaron el maestro de la banda y vino el que fue mi primer maestro de trompa, Manuel Campos, que era trompa solista de la Banda Municipal de Valencia. Y entonces él me hizo la propuesta, ¿por qué no coges la trompa que viene un profesor buenísimo, va a ser el maestro de la banda y ya que estás dudando entre la percusión, el bombardino, tal? Y bueno, pues cogí la trompa muy bien sin saber lo que era y nada, hasta hoy. Hice mis pinitos con mi tío Chimo porque él tocaba la dulzaina valenciana y yo como sabía algo de percusión y solfeo, pues era el que tocaba el tabalet con él. Y así que unos inicios en un pueblo muy normales, muy, bueno, como nos pasa a muchos músicos valencianos, ¿no? Que gracias a la banda pues tenemos esa base, esa plataforma para poder dar el salto al mundo profesional. Ya después empecé en el Conservatorio de Valencia con el profesor Juan José Gimerá. Pasé después al grado superior con don José Rosell y ya a partir de ahí, pues empezó un poco el salto casi al mundo profesional, porque yo me fui entonces, claro, hace muchos años, me fui a hacer la mili a Madrid con la idea de poder seguir tocando la trompa, ¿no? Fui al cuartel general y allí estuve en lo que era ya una banda profesional, aunque yo era educando, ¿no? Y a la vez pues pude estar un poco en el ambiente musical de Madrid, aunque no pude cursar estudios oficiales allí. Y nada, la verdad es que ya a partir de ahí, cuando acabé la MIDI, volví a Valencia y ya empecé a preparar audiciones en serio. Y en el año 89 fue cuando aprobé en la Banda Municipal de Bilbao. Antes de aprobar en Bilbao, bueno, si no tengo mal la información, tú has sido alumno de Eric Terwilliger. No, fue a posterior. Fue, de hecho, A ya posterior. era... Sí, yo aprobé en la Banda Municipal de Bilbao en el año 89, estuve un año y en el año 90 fue cuando salieron las audiciones de trompa grave en la Orquesta Sinfónica de Bilbao y ahí aprobé. Y los estudios con Eric Terwilliger empezaron en el año 1995, gracias a un entrevistado tuyo también, Jordi Ortega, es solista de Real Filarmonía de Galicia y para mí es como un hermano. Y bueno, yo entonces estaba pasando una etapa que no tenía muchas ganas de
Bueno, no era que no tuviera muchas ganas, no sabía si ir hacia adelante, ir hacia detrás, estaba un poco en un impasse ahí en mi carrera, ¿no? Creía que mi trabajo de trompa grave lo hacía bien y a la vez quería quizá optar a hacer algo más, ¿no? El quizá poder tocar de trompa agudo, pero mi registro favorito sigue siendo el grave, ¿no? Ya sabes que los trompistas siempre tenemos un registro favorito y aunque hoy trabaje hace muchos años de primer trompa, mi registro favorito sigue siendo el grave. Entonces, fue gracias a él que me dijo, he conocido a un profesor que es Eric Terwilliger en un curso que han hecho en Valencia y tienes que venir porque creo que te puede ayudar mucho, etc., etc. Y bueno, la relación que tenemos es tan grande que me dijo, bueno, yo te voy a matricular y si luego no te gusta el curso, no lo pagas. Y si no, pues lo pagaré yo, ¿sabes? Y a partir de ahí empezó un poco esta historia, ¿no? Que Eric Terwilliger el primer día que me escuchó, bueno, fue curioso porque me preguntó, ¿eres profesional? Y le dije, sí, y trabajo de trompa segundo cuarto en una orquesta, ¿no? Vale, muy bien, ¿qué vas a tocar? Y le digo el cuarto de Mozart. Y bueno, le dijo a su exmujer que entonces nos hacía de traductora, bueno, o no hace bien su trabajo por el grave o no podrá tocar este concierto bien, ¿no? Y bueno, toqué el concierto, él se sorprendió, yo también de que se hubiera sorprendido tanto, ¿no? Y una de las primeras preguntas fue por qué trabajaba de trompa grave, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fue un poco él el que me acabó de meter el gusanillo ese de que podría ser primer trompa, que había algunas cosas, sobre todo el registro agudo, que yo tampoco lo había trabajado nunca como para ser primer trompa de una orquesta. Quizá tampoco tenía la metodología, entonces era un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como no lo había trabajado, no me salía, como no me salía, no estaba seguro, y como no estaba seguro, pues seguía sintiéndome más seguro tocando de trompa grave, ¿no? A Dices que, partir de ahí él, perdón. no, perdona, dices que claro, que te faltaba la metodología, que te pusiste a trabajar técnicamente en este cambio de registro, un cambio pues, muy radical, claro, pero a mí me preocupa o me llama la atención sobre todo el cambio de mentalidad que se tiene que tener para pasar de tocar de trompa tutti, un resguardecido ahí de lo que es el solista, el tercer trompa y demás, a ser el primer espada de una sección de una orquesta profesional. Entonces, a mí me interesa mucho que nos cuentes un poco cómo se gestiona a nivel emocional ese cambio de rol dentro de una orquesta. ¿Cómo trabajaste eso? O simplemente, bueno, pues la facilidad, la confianza con la que vas tocando y que vas adquiriendo con el trabajo, si es algo que te viene solo o si lo trabajaste de alguna manera, el tema de la mentalidad y la psicología, ¿no? Pues si te digo la verdad, para mí fue un poco lo peor, porque ni lo sabía, ni nadie me había enseñado. Claro, tú te refieres un poco quizá al rol de primer espada, yo creo que más que el primer espada es el ser líder, ¿no? Y muchas veces es más fácil liderar tocando que no liderar hablando, ¿no? Cuando tienes que estar diciéndole todo muchas veces a toda tu sección, esto lo quiero así, esto lo quiero allí, quizá es porque muchas veces tú no eres capaz de hacerlo tocando y eso te cuesta mucho. Mis inicios de primer trompa no fueron fáciles porque yo supuestamente en la orquesta de Bilbao era un muy buen trompa grave, entonces había gente en la orquesta que no quería que yo dejara esa posición porque se podía desequilibrar la sección, pero claro, mi ilusión, lo que te estaba diciendo antes, Eric Terwilliger me conoce en el 95 y en el 96 ya me invita a hacer las pruebas de primer trompa de la Filarmónica de Múnich, ¿no? Que aquello para mí fue como un cambio muy grande porque yo decía, aquí algo no me cuadra, o sea, este me invita a hacer las pruebas de su orquesta, pero en mi orquesta me están diciendo que quizá no debería dejar este tipo de trabajo, etc. Y entonces, claro, me cuesta muchísimo. Hago varias audiciones y nunca apruebo de primer trompa en la orquesta de Bilbao, aunque sí en una de ellas me ofrecen un contrato. Entonces, claro, esto me ofrecía muchísimas dudas. Yo no había tenido ninguna preparación, excepto el trabajo que ya llevaba de 5 temporadas o 6, o 7 incluso,
creo que llevaba en la orquesta cuando pasé a tocar de primer trompa, el haber visto lo que hacían mis colegas primeros trompistas, ¿no? Pero nadie me había enseñado ni en ningún conservatorio, ni en ninguna, ni incluso el propio Terwilliger, que ya estaba trabajando con él. Trabajábamos al principio muchos recursos técnicos, porque era lo que él pensaba que me faltaba para poder, digamos, tocar con comodidad de primer trompa, pero yo creo que nunca había tocado de primer trompa en ninguna orquesta profesional, ¿no? Entonces ese paso ya con digamos, quizá 27, 28, más cerca de los 30 años que otra cosa, para mí fue muy, muy fuerte y muchas veces muy traumático. Creo que aprendí a tocar a base de llevarme, como decimos en castellano, hostias, o sea, que me cayeran por todos los lados y yo no enterarme de qué pasaba, ¿no? Recuerdo una llamada después de un concierto con la Orquesta de Bilbao, un concierto que quizá para mí pifié más notas de las que a mí me hubiera gustado, ¿no? Y recuerdo una llamada después, justo a la salida a la puerta de Euskalduna, llamar casi llorando a Eric Terwilliger y decirle: mira, Eric, he pifiado mucho, yo creo que no puedo hacer este trabajo, no sé qué me pasa, y se empezó a morir de la risa, ¿no? Y me dijo una frase, bueno, pero no sé si sabes que él, Jordi y yo nos llamamos Farni, y me dijo: oh, Farni, trompa y pifias viven en la misma casa. Esa fue su traducción literal, ¿no? Y a partir de ahí quizá eso también me serenó un poco. Empecé a trabajar con el psicólogo Guillermo Dalia también para que me diera algún tipo de herramientas para en esos momentos de tensión poder controlar un poco la ansiedad, y también a partir de ese momento con Eric Terwilliger empezamos a trabajar un poco más el rol de tocar de primer trompa, ¿no? Algunos tips y algunas cosas que debes hacer para poder, digamos, tener una vida más feliz, ¿no? Tocando de primer trompa. Él es profesor de yoga, me daba algunas indicaciones también sobre algún tipo de ejercicio, sobre todo de concentración, ¿no? Antes de algún concierto, porque claro, bueno, supongo yo por lo menos, y no me duele prendas decirlo, con mi historia soy un trompista que me pongo nervioso cuando tengo que tocar, ¿no? Entonces necesito este tipo de herramientas para poder hacer mi trabajo y que no sea una lucha a diario, ¿no? Me parece muy bueno y además me congratulo, me hace muy feliz que digas estas cosas porque fíjate, las últimas entrevistas que estamos haciendo aquí en el podcast a diferentes trompistas, todos coincidís en lo mismo y es en el trabajo y la preparación que habéis llevado a cabo con el aspecto mental para salir a tocar delante del público. Y esto es algo que, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que tienes muchísimos alumnos y que has tenido muchísimos a lo largo de los años. Sabes que hoy en día hay un gran problema con el tema del miedo escénico de los chavales, Uh-huh. pero en cambio la sensación que tengo es que muchos de ellos el trabajo mental lo ven como algo, no sé, reservado para unos pocos frikis o como lo quieras llamar y que no se Sí, ponen muy en serio con esto. Y bueno, pues a lo mejor es una manera de que ellos les cambie un poco la concepción, les haga clip en el cerebro y vean que los más grandes trabajan este aspecto y si lo trabajan es por algo, igual que los deportistas. Entonces, me hace feliz especialmente que digas esto y que expliques, bueno, pues que te pones nervioso como cualquier persona normal, porque sois grandes, pero sois personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros, con vuestras preocupaciones, con vuestros días buenos, vuestros días malos y bueno, que es necesario estar también psicológicamente listo y preparado para afrontar un trabajo muy exigente delante de mucha gente y bueno, con muchos ojos puestos en cada uno de vosotros cada día prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, me hace, disculpa, me hace especialmente feliz, uh-huh. el COVID me tiene muerto, me hace especialmente feliz escuchar esto, ¿no? Y a ver si los jóvenes poco a poco van siendo conscientes de que no es solamente llegar, encerrarse en un estudio, ponerse a tocar escalas para arriba y para abajo, y dejar de lado, como diciendo, ya me acostumbraré. Bueno, ya me acostumbraré. Díselo a un torero que se vaya poniendo al toro muchas veces delante a ver si se acostumbra a que lo pille.
Claro, yo creo que aquí cada vez creo que los profesores estamos un poco más mentalizados en que esto se tiene que enseñar y se tiene que decir. Yo a mis alumnos intento decírselo, sobre todo basándome en mi experiencia que no ha sido buena, ¿no? Y que fue muy difícil al inicio y que me hizo dudar mucho y que muchas veces cuando algo no te funciona bien, todavía te viene a la mente el decir, quizá no debía ser primer trompa, ¿no? Quizá entiendes, y claro, todo esto es una preparación mental. Yo desde que salió EMA, el entrenamiento mental a la actuación, que lo llevan Guillermo Dalia y Fermín Galduz, con Fermín Galduz tengo una relación muy especial porque él antes fue alumno mío de trompa y yo ahora soy paciente o cliente suyo, como le gusta decir a él. Y a día de hoy sigo trabajando con ellos e intento decirles a mis alumnos que si el entrenamiento mental está de antes, va a ser mucho mejor que si empiezas a trabajarlo porque has tenido una mala experiencia. Lo que pasa es que hay una vía que dice que si alguien que nunca se ha puesto nervioso empiezas a meterlo en esto en la cabeza, que puedes mal influenciarle. Yo creo que no, que hay que trabajarlo como algo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, porque estamos hablando ahora del COVID, con esta época que hemos tenido todos encerrados en casa, muchas veces sin poder salir. Esto nos ha generado mucha tensión a todos, mucho tiempo sin estar encima de los escenarios y luego tener que volver. Y yo no te diría que a diario, pero sí mensualmente tengo mi sesión con Fermín, tengo cuando entendemos que es un problema más grave, entra por el medio ya Guillermo Dalia también, y creo que es importantísimo y creo que en los conservatorios se debería tener como algo muy importante. De hecho, ahora en nuestra orquesta hace poco el año pasado estuvieron Fermín o hace 2 años, o sea, con la pandemia, y este año han vuelto Fermín y Guillermo y y han estado haciendo unas charlas muy interesantes. Sí que es verdad que hay gente que no le pasa, pero es verdad que hay gente que nos ponemos nerviosos y lo necesitamos. Entonces yo intento por lo menos pasarles unos inputs a mis alumnos de sitios por los que yo he pasado y no me gustaría que ellos pasaran. Y si en el peor de los casos tienen que pasar, cuando lleguen, que no sea algo traumático, sino que lo vean y que lo transiten como algo normal en la vida, ¿sabes? O sea, sobre todo en la vida de un músico o en la vida de un trompista, porque, claro, aunque no seas primer trompa, al final vas a pasar audiciones y en las audiciones estamos ahí solos, como tú muy bien has puesto el ejemplo, el mejor sería como un torero con el toro delante, ¿no? Y claro, ahora cada vez desde más jóvenes los alumnos, pues con esta globalización quieren y queremos que estén en todas las orquestas jóvenes europeas, en la JONDE, en las orquestas jóvenes de cada región, y desde una edad muy temprana empiezan a hacer audiciones y claro, si no están preparados mentalmente, ese primer día que tú llegas y te plantas allí solo, ves a tanta gente, ves a muchos que estás oyéndoles calentar y dices, ostras, ¿cómo toca este? ¿Cómo toca el otro? ¿Cómo? Yo no sé si seré capaz de estar ahí. Y luego llegas al momento en que te tienes que plantar allí delante y, y dices, ostras, que yo quiero aprobar aquí, ¿no? O sea, quiero tener un buen resultado, ¿no? Y si no estás bien preparado, al final todo eso te puede y lo primero que acaba pasando es que no tocas a tu nivel. Y cuando no tocas a tu nivel, pues es difícil obtener un buen resultado, ¿entiendes? Entonces, claro, a partir de todo eso, pero yo creo que mucha gente ya sobre todo quizá la gente de mi generación o incluso más jóvenes, ya hemos pasado por esto y vamos, a mí no, ya lo he dicho antes, no me duelen prendas decirlo, ¿no? O sea, que soy una persona y creo que además tenemos que serlo, ¿no? O sea, que la gente tiene que entender que somos personas y que un día estás enfermo y que otro día tienes fiebre, una vez te sale, a mí por lo menos me salen herpes y un día te sale un herpes y tienes que tratar de estar a tu nivel o, ¿entiendes? O sea, tratar de que sea
normalizar un poco las cosas, ¿no? Es un poco como antiguamente se decía al llorar, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Todos lloramos en algún momento y por eso no eres ni mejor ni peor, eres tú. Evidentemente, el trabajo que has hecho ha dado resultados porque ahí queda toda tu trayectoria que llevas Gracias. detrás, todos los Yo a éxitos. veces lo dudo, ¿eh? Bueno, yo te lo digo claro, el bagaje que tienes, el currículum, el impresionante currículum que tienes, ha dado resultados. Entonces, bueno, pues es cierto, lo que estabas hablando hace un rato, ¿no? De trabajar cuando ya han aparecido los problemas o trabajar antes de que aparezcan. Yo también soy partidario de trabajar antes de que aparezcan, porque si la cosa va bien es para mantenerla bien. Y si la cosa no va bien, pues para solucionarla, pero bueno, mejor trabajar sobre algo que ya funcione, que va la cosa bien para dejar los pilares bien asentados. Es mi opinión también, mi humilde opinión. Sí, es que Y como te, al final son cosas que van a acabar sucediendo más pronto o más tarde. Entonces yo creo que si las adelantas, pues siempre va a ser un poco más sencillo el no llevarte sustos, ¿no? Y como te digo, el resultado es muy bueno porque después de Bilbao Gracias. apruebas de solista en la Orquesta Sinfónica de Navarra. Sí. ¿Eso en qué año fue, Bernardo? Yo dejé la Orquesta de Bilbao en el 2004 y estuve un año de freelance. Y en el 2005 fue cuando aprobó en la Sinfónica de Navarra, en la antigua Pablo Sarasate, y ahí estoy una temporada. Después, en el 2006, es cuando se funda la Orquesta del Palau de les Arts, se hace un concierto de inauguración con músicos valencianos, y tengo la suerte, gracias, en ese momento estaba viviendo en Barcelona y gracias a Ricardo Casero, tengo la suerte de formar parte de esa plantilla. Me escucha el maestro Masel y entonces él decide que quiere que sea el primer trompa de esa orquesta, ¿no? Y bueno, yo por fin había obtenido mi plaza de solista en Navarra, a la que no daba crédito, porque a todo esto, como he dicho antes, yo soy un niño de Carlet, ¿no? O sea, a veces lo hablo con Fermín por esta preparación de las cosas, ¿no? Y mi tío Chimo me llamaba el chiquet del tabalet, ¿no? El niño que tocaba el tabal, ¿no? Y él me dice siempre, no pierdas esta esencia de quién eres, ¿no? De tus raíces, ¿no? Y entonces, claro, para un chique del Tabalet, haber estado en la banda municipal de Bilbao, haber estado 13 o 12 temporadas en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, haber aprobado en la Orquesta de Navarra de primer trompa, y luego ya llevo desde el 2006 de primer trompa en la Orquesta de la Comunitat Valenciana, en el Palau de les Arts, son todos regalos de la vida. O sea, yo nunca hubiera pensado el llegar ahí, ¿no? Y al final solo puedo estar agradecido, ¿no? Hay veces que yo mismo, si lo pienso, me abrumo, ¿no? Pero digo, jolín, me entra miedo, ¿no? Quizá es un poco mi forma de ser, ¿no? Pero bueno, han ido cerrándose etapas y abriéndose otras y estamos aquí, de momento. Durante todas estas etapas tan exitosas también ha habido momentos duros y uno de ellos fue Más, seguramente más que de los otros. más que de los otros. Y Perdona. seguramente uno de ellos sería cuando tuviste problemas con el tema de la embocadura y demás. No sé más o menos cuándo fue, con qué coincidió en tu época, y si nos cuentas un Creo poco. que, no recuerdo el año exactamente, pero sí, fue los primeros años del Palau de les Arts y fue por esta obsesión que tenemos muchos músicos de estudiar y estudiar y estudiar y estudiar sin pensar, ¿no? Fue una de las cosas que también tuve que trabajar a posteriori con Guillermo y con Fermín, porque esto pasó porque tenía que hacer un concierto de música de cámara con una obra contemporánea de César Cano. Era una obra para trompa sola, muy difícil técnicamente y muy pesada. Y realmente yo me obsesioné. Estuve 4 meses, pues no sé, si te digo que era capaz de tocar esa obra 7 u 8 veces en el mismo día, quizá te estoy diciendo poco, más mi trabajo en la orquesta, más mi estudio, más... pero claro, era mi primer concierto de música de cámara en el Palau de les Arts y yo quizá, no sé, quería que aquello fuera algo estratosférico, ¿no? Y al final la estratosfera llegó pues haciéndome en la parte derecha de la cara una sobrecarga muscular
en la que 3 semanas antes del concierto tuve que dejar de tocar. Menos mal que bien aconsejado, ya fui a la clínica de la Arta Terrassa con el doctor Roset y con la fisio Silvia Fábregas. Solamente me había machacado muscularmente, una sobrecarga muscular, con lo cual, con lo que ellos me hicieron, pues aproximadamente en 2 meses estuve otra vez para poder tocar, pero ese concierto no lo pude tocar, con lo cual pues fue un bajonazo, que se dice ahora, bastante interesante, ¿no? Y a partir de ahí, lo peor de todo es que siempre se te queda como una lucecita roja en esa parte de la cara, como un miedo para no volverte a hacer daño, ¿no? Y todo esto fue por una mala planificación, ¿no? O sea, o quizá más por una que por una mala planificación, por una obsesión. Creo que todos los músicos tenemos algo de bastante obsesos, esto de estudiar solos en una habitación encerrados tantísimas horas, muchas veces no nos ayuda, porque tocas y tocas y tocas y vuelves a tocar y al final muchas veces no sabes por qué estás haciéndolo, ¿no? Simplemente es una repetición por repetir, porque nos han dicho que así es como se estudia, ¿no? Y ese es un gran fallo, ¿no? Creo que es bastante, bastante más importante tocar y pensar y en ese pensamiento buscar qué queremos, ¿no? Porque muchas veces simplemente repetimos, ¿no? Y repetimos y repetimos y repetimos y es una obsesión que muchas veces viene dada del propio miedo a querer hacerlo mejor, ¿no? Y se convierte otra vez en una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al final acabar tocando peor o haciéndote daño y con un resultado peor al que hubieras tenido de hacer las cosas un poco más de manera objetiva. No sé si se ha entendido Sí, sí, como lo he dicho. sí, sí, perfecto. Entonces, relacionado íntimamente con esto, podemos decir que este problema, esta lesión que tuviste, cambió tus patrones de estudio completamente. Sí, yo siempre he sido siempre he tenido unos patrones bastante lógicos de estudio y desde que conocí a Eric Terwilliger y creí en su método y en su forma de estudiar más. O sea, porque creo que mi forma de estudio es un poco la misma y sigue siendo la misma. Hago un precalentamiento, hago un calentamiento o ejercicio técnico con el método de Farkas, que ya sabes que Philip Farkas fue profesor de Eric Terwilliger, muy enfocado a ponernos en marcha cada día como un día nuevo y como un test de qué voy a necesitar para que mi nivel como trompista hoy no se resienta. Ya sabes que los trompistas somos muy irregulares, incluso en el mismo día somos capaces de tocar muy bien o muy mal. Entonces, digamos, cuando estudias de manera regular, si lo haces pensando, eres capaz de ser un trompista regular. Y eso quiere decir pues que a lo mejor no eres capaz de tocar muy bien y muy mal, pero sí que eres capaz de tocar bien y regular. Y entonces, claro, para un trompista no llegar a tocar mal mentalmente es importantísimo, ¿no? Porque si no, las olas de la vida y que pasan en la mente como trompista pueden llevarte a creerte que eres el mejor del mundo, pero a la media hora creerte que eres una mierda, con perdón de la expresión, ¿no? Y entonces, claro, el mantener esa regularidad siempre ayuda muchísimo. El problema en este caso fue que yo me obsesioné y no fui capaz o sea, digamos, yo hacía mi estudio normal, yo llegaba a la orquesta, hacía mi calentamiento, hacía mi preparación, hacía el ensayo de 4 horas de la orquesta, después me iba a casa y descansaba, pero después a lo mejor tocaba 6 o 7 veces esta obra, incluso con el repertorio que estuviera montando para la orquesta. Y claro, esto me hizo pues lesionarme. Muy bien. ¿Cómo es tu preparación en el día a día? Porque
trabajas en la orquesta, tienes clases, imagino que tendrás alumnos, estarás Ujú, colaborando con 1000 sitios en masterclass, en conciertos, actuaciones y demás. ¿Cómo te organizas el tiempo y cómo estudias para poder estar a este nivel que dices entre bien y regular? Yo diría entre ujú. bien y muy bien a diario. Gracias. Entonces, un poco cómo te gestionas el tiempo, cómo estudias y qué haces para mantenerte en este nivel. Ujú. Como ya te decía antes, mi rutina es siempre la misma. Yo siempre hago farcas a diario, o sea, lo primero que hago, por ejemplo, si mi ensayo empieza a las 11, yo a las 10 estoy en la orquesta, empiezo mi precalentamiento con los ejercicios de Eric Terwilliger y luego empiezo mi método de farcas. Y luego procuro descansar un poco antes de que empiece el ensayo. Esto es lo ideal. La verdad es que hay días que se me hace más tarde y entonces lo comprimo todo más, pero esto lo hago siempre. Luego ensayo, que hay veces que es un ensayo y veces que pueden ser dobles ensayos. Claro, cuando hay dobles ensayos ya volver a estudiar muchas veces dependiendo del repertorio es posible o para mí no lo es y prefiero no hacerlo. Y con mis estudiantes, digamos, ya lo hacía cuando estaba en el superior de Zaragoza y ahora también lo hago en ESMAR, lo planteo siempre como si fuera una masterclass. Mis clases con ellos son siempre igual. A primera hora todos hacemos lo mismo, o sea, el precalentamiento y el método de Farcas, todos en conjunto, y después es cuando hacemos las clases individuales de tocar. Con lo cual nos aseguramos el hacer el Farcas tipo test y que ellos vayan entrando en esta rutina y después evidentemente necesitan sus clases de tanto metodología, estudios, conciertos y por supuesto repertorio de orquesta. Y yo lo suelo hacer igual. Cuando tengo todo el día para mí, hago esto. Últimamente he decidido a ver si puedo mejorar un poco mis trinos de labio, que siempre han sido un poco mi caballo de batalla, y entonces los he incluido también en mi rutina diaria y la verdad es que me ayudan bastante. Creo que nunca seré un gran trinador, pero por lo menos intento que no se note demasiado. Y hago un poco lo mismo. Por la mañana hago farcas, después procuro hacer estudios y por la tarde vuelvo a hacer otro tipo de calentamiento, quizá escalas, por supuesto, intervalos, pedales. Al final, la técnica de base que nos han enseñado acaba funcionando y es necesaria para el mantenimiento, ¿no? Y a mí me ayuda muchísimo el tener ese test, ¿no? Digamos, a diario saber si me cuesta más tocar fuerte, me cuesta más tocar agudo, me cuesta más los intervalos largos, tocar piano, el picado, el ligado. Entonces todo esto me ayuda a concentrarme más en qué necesito hoy o qué necesitaré hoy para lo que hablamos, ¿no? Para mantener esa regularidad de que no se note, por decirlo de alguna manera. Hay una frase tuya que leí en una entrevista que hiciste en el año 2016 para Sangancha, no sé si te acuerdas de En Café con Ah, Bemoles, se sí, sí, llamaba. un café con... Sí, Sí, con bemoles. Hay una frase que, bueno, para mí es oro, que decías, prefiero ser un pra que un puá puá a la hora de tocar. Entonces, tú estás en No muchísimos la tribunales a recordaba. día de hoy para diferentes conservatorios, diferentes orquestas. Entonces, me gustaría que nos explicases o que explicases sobre todo a quienes esté escuchando este episodio, en qué te fijas y qué es lo que tiene que hacer un trompista para aprobar una audición. Bueno, yo creo que en mi caso suelo ser muy básico, porque, vamos, tampoco me considero que tenga un cerebro, perdón, muy privilegiado, ¿no? Pero sobre todo muchas veces, últimamente lo que más suelo fijarme es en los matices, ¿no? Porque hemos pasado por una época de que los trompistas queríamos sacar a todo el mundo de la sala a trompazos. Entonces, que alguien sea capaz de tocar el forte, forte, el piano, piano, incluso las dos Fs, dos F, suele ser una premisa bastante importante, ¿no? Sobre todo cuando suele ir el primer concierto de Strauss, que después de la introducción esas frases son en piano y todo el mundo toca el si bemol agudo 63.200 Fs, ¿no? Entonces, claro, después la gente cuando no pasa la ronda se pregunta ¿por qué? Pues si me ha salido, ¿no? No la he pifiado, ¿no? O sea, claro,
Entonces esto por un lado. Entonces sí que suele ser sonido, afinación, evidentemente los matices y claro que sí, el pulso. Pero yo creo que con esto un trompista gana muchísimo, ¿no? O sea, si tienes un buen sonido y es capaz dentro de ese buen sonido, no hace falta tener una paleta de colores que sea extensísima, que haya una diferencia abismal entre el piano y o entre el pianísimo y el fortisísimo, ¿no? Pero sí que haya una diferencia que sea audible, ¿no? O sea, que se vea cuando tú tocas piano, cuando tocas medio forte y cuando tocas forte, ¿no? Y creo que esto nos falta un poco. Muchas veces también, sobre todo entonación, ¿no? Porque a la hora de tocar en sección es muy importante la entonación, porque si no es muy difícil hacer música en sección. Y lo que has dicho del puá puá, claro, el hinchar notas en nuestro caso, cuando llega alguien así a una sección, es muy difícil también poder encontrar simplemente la afinación o el poder fusionar el sonido, ¿no? O sea, me refiero, muchas veces en el caso de los trompistas, y es triste, influyen mucho las pifias, ¿no? Pero, hombre, yo creo que como te he dicho antes, y es la frase de Eric Billiger, pifias y trompa viven en la misma casa, ¿no? Entonces, si no es algo muy exagerado, pues tampoco hace falta, yo qué sé, prestarle demasiada atención, ¿no? El problema muchas veces es que como repertorio a veces nos inician con la séptima de Beethoven y entonces, claro, esa primera pifia muchas veces ya marca mucho, quizá más que al propio trompista que esté en el tribunal, o a lo mejor a los maestros o a la gente de cuerda o madera que no entienden la dificultad de ese primer ataque en nuestro instrumento. Pero ya te digo, yo sobre todo sería sonido, afinación, tempo. Y claro, si ya alguien a partir de ahí es capaz de hacer un fraseo, pues entonces yo le hago la ola, ¿no? Porque como trompista eso ya es el no va más, ¿no? Hace muchos años que Bernardo decidió dar un cambio y pasar de tocar con Alexander 103 a coger Stomby. Apostaste, fuiste, yo pienso que es el trompista que apostó de verdad por esta empresa, por esta marca a la hora de cambiar. Siento también arriesgado porque tú estabas, no es como si estás en un conservatorio donde no te escucha nadie, sino que solista de orquesta, dar el paso a tocar, a cambiar de instrumento, un instrumento nuevo. Entonces, bueno, pues me gustaría, después de tantos años que llevas ya con Stomby, que estás contribuyendo día a día al desarrollo del instrumento y a la mejora del mismo, pues que nos cuentes un poco qué es lo que te aporta Stomby, que no te aporta, por ejemplo, un Alexander 103, como tocabas anteriormente, qué te llevó a hacer este cambio y, bueno, pues que nos expliques un poco, pues ya sabemos el equipo que utilizas, pero bueno, qué es lo que te da Stomby que no hayas encontrado en otro sitio. Pues mira, en principio fue un poco por necesidad. Cuando tuve esta lesión, quizá mi técnica tampoco era la más depurada todavía entonces, aunque ya llevaba años estudiando con Eric Terwilliger, ¿no? Yo creo que llegó un momento que el Alexander me hablaba de usted, ¿no? O sea, me plantó cara, ¿no? O sea, realmente yo quizá no tenía la famosa técnica de los trompistas alemanes para poder tocar con este instrumento y junto con esa obsesión llegó mi lesión y a partir de ahí un día mis compañeros de orquesta habían empezado a probar las boquillas Stomby y fueron ellos los que me dijeron a ver si iba a Stomby un día y las probaba, que Vicente Honorato quería conocerme y tal. Y bueno, fui allí y entonces él me habló de que estaba pensando hacer una trompa que sonara como la Alexander, ya que estamos hablando de marcas, pero que fuera más fácil de tocar. Y entonces yo le dije, pues el día que la hagas me guardas una, porque yo estoy viendo que esto no me acaba de funcionar, ¿no? Y ahí empezó nuestra historia de amor. Yo no trabajé mucho en el desarrollo de la Stomby 5, aunque sí que la probé, que es el primer modelo que hizo Stomby de trompas, que es el modelo Kruspe, pero sí que es verdad que me resultaba más fácil tocarla. No mucho más fácil, pero más fácil sí que me resultaba tocarla. Lo único que en comparación con la Alexander, que era de donde yo venía, me faltaba un poco la particularidad de ese sonido brassy que nos da la Alexander,
que muchas veces es fantástico dependiendo de quién lo toque y otras veces no tanto porque es un sonido roto. Y estaba cómodo tocando, pero no acababa de tener esa particularidad del sonido, ¿no? Y de repente a Vicente Honorato se le ocurrió hacer el modelo Geiger, ¿no? Porque hablando de por qué en Europa tocábamos Kruspe y sobre todo en Sudamérica, pero más en Estados Unidos se tocaba Geiger, y hizo este modelo, la Stomby 6, que es el instrumento con el que yo toco ahora, que es una trompa Geiger, pero realmente yo en mi sección antes todos tocaban con Alexander y desde que tengo esta trompa no tenemos ningún problema para empastar, ningún problema de sonoridad, ningún problema de afinación. Y aparte el Tudel Geiger, como bueno, los que, o casi todos los que están oyendo este podcast o este episodio sabrán, al ser más grande te da una facilidad mayor a la hora de tocar, ¿no? Entonces creo que lo que sacó Vicente con esta trompa fue algo ya para mí definitivo, ¿no? Porque me daba un sonido que me gusta mucho y mucha más facilidad que tenía con la otra trompa. Y de hecho esto fue lo que ahí en ese instrumento sí que estuvimos trabajando en afinación, pues tratar de que el re no esté tan alto como pasa en casi todos los constructores, etc. Y nada, la verdad es que estoy contentísimo, estoy muy, muy cómodo tocando con esta trompa, dentro de lo que tocando la trompa hay veces que estar cómodo no es tan fácil como creemos. Y ahora tenemos ya hace tiempo una trompa aguda, la Stomby 7, que simplemente pues si bemol armónicos de la y el fa agudo, que lo utilizo bastante por mi forma de tocar cuando hay cosas agudas en la orquesta, sobre todo Mozart, Haydn, este tipo de compositores, porque a mí también me da ese sonido, digamos, un poco más pequeño, que me ayuda a no tener que buscarlo tanto. Y después todavía, al ser muchas zarzuelas o muchas óperas muy largas, yo acababa sufriendo mucho con el tema de tocar con un instrumento tan pesado, y la gran mayoría de veces la orquesta en la ópera hacemos un papel de acompañamiento, ¿no? Entonces siempre estábamos viéndole la mano izquierda, la palma de la mano izquierda a los directores, y después de hablar con Vicente y mi gran amigo Vicente Raga, que es un poco mi secretario, como le llamo yo, que es el que hace de machaca allí en Stomby, convencimos a Vicente Honorato para que hiciera una trompa simple. Y ahora es que la han presentado hace poco la nueva Stomby 3, que es simple, si bemol, armónicos de fa y la. Y es un instrumento que tiene aproximadamente casi medio kilo menos de peso que una trompa doble, pero con medidas de instrumento profesional. Y la verdad es que me ha facilitado la vida muchísimo, porque claro, el estar arrastrando menos peso y el estar directamente haciendo un sonido más, digamos, más pequeño, que es lo que muchas veces necesitamos, como primer trompa me ha dado la vida. O sea, digamos, ha sido casi más una necesidad que un cambio por necesidad, perdón, es lo que quería decir, que un cambio porque en principio me gustase más o menos. O Al sea, final lo que... yo con Ah, Alexander, perdona, perdón, perdona. no, o sea, no cambio porque Alexander no me gustase, o sea, cambio un poco por necesidad. Al final lo que se demuestra es, bueno, lo primero es el músico, evidentemente, el que funciona, funciona y funciona con una marca y funciona con otra. Pero lo que sí que va quedando patente a lo largo de todas las entrevistas que vamos haciendo también es que la hegemonía de un instrumento, como ocurría en el mundo de la trompa hasta hace no mucho tiempo, se está acabando. Y antes sabes tú que ibas a cualquier prueba y si no llevabas determinada marca de instrumento, ya te miraban un poco regular. E incluso las posibilidades de entrar en ese lugar a trabajar eran más bajas de lo que en un principio Sí. podrían ser. Y eso es una cosa que está cambiando. Y bajo mi punto de vista tiene mucho valor lo que está haciendo Stomby, porque nunca es fácil comenzar en un nuevo campo, hacer un nuevo instrumento, y todavía más difícil hacerlo en tu propio país, donde, bueno, sabes que si no llevas un instrumento alemán, pues a ver cómo es ese instrumento, ¿no? Y cómo puede funcionar.
pero bueno, yo lo sé por ti y sobre todo por Jordi, que estéis muy contentos con Stomby y dos trompistas solistas de orquesta. Evidentemente, si ese instrumento no funcionase, no estaríais arriesgándoos todas las semanas delante de la gente al tocar. Eso por supuestísimo. Hay mucha gente que habla muchísimo y sobre todo sin conocer el instrumento. Sí que es verdad que al principio se tuvo una muy mala experiencia porque si tú veías la Stomby 5 era a simple vista la comparabas con una Alexander 103, parecía una copia, pero realmente ya había 28 partes distintas de una trompa a la otra. Pero claro, la gente pensaba que era como una mejora del Alexander y la Alexander no se puede mejorar. La Alexander en Europa durante más de un siglo ha sido y sigue siendo el Rolls Royce de las trompas, o sea, por sonido, por entonación y por todo, ¿no? Entonces, claro, la gente no entendía la trompa después de probarla, buscaba exactamente que sonara como un Alexander y cuando eso no pasaba, hubo gente que devolvió los instrumentos, ¿no? Entonces, claro, como tú muy bien has dicho, en tu propio país, en Valencia y más en España, que somos una tierra de Quijotes, pues se criticó mucho la trompa y esto fue muy duro para Stomby, fue muy duro para los que estábamos allí en ese momento, ¿no? Y el principal problema era que la gente tampoco entendía el instrumento. Todos tocábamos con Alexander, yo el primero, y si me preguntas por qué empecé a tocar con Alexander, pues empecé porque todos tocaban con Alexander, pero no de verdad, o sea, a lo mejor yo soy muy tonto diciendo esto, pero es que es lo que era. O sea, yo no empecé a tocar con Alexander porque había probado 3 marcas diferentes y esta era la que más me gustaba. O sea, sí que cuando aprobé mi primera audición en la banda municipal de Bilbao, yo tenía una con 8D de la banda de mi pueblo, pero tocaba con una boquilla grande y el instrumento no estaba compensado. O sea, tenía muchos problemas de afinación en el registro agudo y un sonido que se me caía por todos los lados. Pero de eso me doy cuenta ahora, después de haber pasado por muchas trompas, de haber hecho muchas pruebas y de haber tenido muchas conversaciones con Vicente Honorato, que la verdad es que no le puedo estar más agradecido. Yo a veces le digo que está loco, ¿no? Pero una locura buena, ¿no? Porque es un loco del sonido y una persona que me decía, es que yo a los trompistas os veo sufrir, ¿no? Y me gustaría que eso no pasara, ¿no? Y yo le decía, vale, y te lo compro, haz algo, ¿no? O sea, y al final no es que tocar con la Stomby sea, yo qué sé, o sea, como beberte una cerveza, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que está un poco en esa línea. Por eso precisamente mucha gente que la prueba no la entiende, ¿no? Es un instrumento que no necesita esta forma, no tiene la misma resistencia en la parte central de la trompa, sino que la tiene repartida por todo el instrumento y es algo que mucha gente cuando lo prueba, pues cuando vienes de una plataforma, probar otra plataforma, si no quieres entenderla, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿no? De hecho, el propio Jordi, cuando probó la Stomby 6, no la entendía y tuvo que pasar anteriormente por la Stomby 5, que de hecho heredó mi Stomby 5 cuando yo pasé a la 6 y ahora, pues nada, está contentísimo con la trompa y yo más feliz porque realmente él se fió de mí, ¿no? Con los ojos cerrados me dijo, si tú me dices esto, yo lo hago y ahora pues ahora, claro, para mí, digamos, fue relativamente fácil aconsejarle y decirle lo que tenía que hacer porque a mí me estaba funcionando, ¿no? Eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Y en Valencia, tú nos conoces ya bastante a los valencianos, somos mucho de hablar y entonces, no, es que ese le han comprado el coche en la fábrica y por eso toca con esa trompa, ¿no? O mucha gente, no, es que a Bernardo le das un bote y toca igual. Y claro, yo a veces digo, jolín, yo que he sufrido en mi vida o que tengo que estudiar todos los días tal, ahora voy a ser Superman, ¿no? O sea, que puedo tocar con cualquier instrumento. Y bueno, cada uno, como dice mi amigo Miki en la Vega Baja, K1 es K1. Exactamente. ¿Cuál es el compositor y la obra escrita para trompa favorita de Bernardo?
Pues yo creo que es el primero de Strauss. Te diría que el segundo me gusta mucho, pero me planta cara demasiadas veces. Entonces yo creo que mi obra favorita es el primero de Strauss. Me gustaría que fuera el cuarto de Mozart, pero durante demasiados años trabajé cuarto de Mozart y primero de Strauss, y esos trinos que no me acababan de funcionar me hicieron ahí que sea más straussiano que mozartiano. Y si nos vamos al terreno sinfónico, ¿con qué obra te quedas o compositor? Uf, la hicimos hace poco y yo creo que Tercera de Mahler es una de las obras más completas que creo que tenemos para nuestro repertorio, aunque también soy muy de Brahms, la verdad. La segunda sinfonía es algo que me tira mucho también. Pero tengo una relación especial porque mi primera obra en la Orquesta de Bilbao fue, bueno, mi primera obra yendo de extra fue Tercera de Mahler, pero ya en plantilla fue cuarta de Tchaikovsky durante una gira de verano, y entonces a Tchaikovsky, encima con el solo de la quinta, también le tengo un cariño especial. Es difícil quedarse con una obra solo. Es difícil, pero al final los trompistas siempre vamos a sota, caballo o rey. Sí, Tiramos bueno, para Mahler, yo tiramos además Strauss, Brahms, siempre vamos a lo mismo. creo que no me he salido mucho del guión, ¿no? Para No. eso soy bastante clásico, ABC. Sí, la verdad es que aquí la sorpresa no ha saltado. No, no vamos a sacar aquí ningún gazapo ni ninguna cosa rara. Y ya para terminar de esta fenomenal entrevista, este rato que estoy pasando contigo súper agradable, me gustaría que dieses unos pequeños consejos a los trompistas que están a punto de terminar en las enseñanzas superiores, enfrentarse al mundo profesional, o aquellos que ya llevan tiempo intentando acceder a un puesto de trabajo, bien en una orquesta o bien en cualquier otro sitio. ¿Qué consejos les das? ¿Cómo ves el presente y el futuro de la música? Y nada, Bernardo, pues ya te voy a dejar el micrófono a ti para que ya termines y cierres, y pues nada, volver a transmitirte mi agradecimiento por tenerte aquí Bueno, gracias a ti. este tiempo que has dedicado. Yo sé que tienes la agenda muy llena y que has tenido que hacer hemos tenido que hacer varios ajustes, ¿no? Para poder contar contigo en este podcast. Y bueno, pues como siempre que hemos hablado y todas las conversaciones que hemos tenido, te estoy muy agradecido una vez más. Como siempre aprendo muchísimo cada vez que hablo contigo, y nada, pues te dejo con estos consejos y ya con tu despedida. Mil gracias a ti, Saúl, por la confianza siempre y por tu apoyo, que la verdad es que es de agradecer, y todo lo que estás haciendo por la trompa. Creo que en España tenemos una escuela de trompistas fantástica, va mejorando con esto de la globalización. Todo el mundo está pudiendo ir a estudiar con sus ídolos, con sus referentes, y esto nos está haciendo que suba el nivel. Es una pena que salgan tan pocas plazas en nuestro país. Yo le diría a la gente que no se desanime, ¿no? Que desde el punto de vista que sean muy regulares estudiando. A mí, insisto, es lo que más me ayuda, la regularidad. Eh, el estudiar un método, estudiar de una forma, poder, poder, digamos, preparar ese repertorio que tienes que tocar con la máxima ilusión siempre. Yo soy el primero que fui opositor después de ser profesional durante 6 o 7 años, trabajando el primero de Strauss y el cuarto de Mozart, y casi siempre el mismo repertorio, y llega un momento que te cansas hasta tú de estar haciendo lo mismo. Decirle a la gente que se oxigene un poco, que cambie de repertorio cuando no tengan una audición a un corto plazo, ¿no? Para no caer en estas rutinas que a veces nos hacen que la música pierda esa fluidez o esa energía o esa espontaneidad, a la vez que no obsesionarse, y, y que no pierdan la ilusión, ¿no? O sea, yo durante 6 o 7 años hacía audiciones de primer trompa, creo que las conté y fueron 17 o 18, y no aprobé en ninguna, ¿no? Pero bueno, quizá la ilusión me podía más, y el seguir estudiando y el ver que iba mejorando cosas que incluso yo mismo no pensaba que pudiese mejorar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es muy importante el mantener, y hemos pasado una muy mala época con el COVID, con estos 2 años todos parados. Muchos compañeros que estaban contratados, han perdido sus contratos porque no había conciertos. Y bueno, ahora parece que el mundo quizá pronto va
asemejarse a lo más, a parecerse lo más posible a lo que teníamos antes, y entonces quizá esto se recupere, ¿no? Que no caigan en esa generación perdida, que sigan manteniendo el ánimo. Y luego, pues yo tengo ahora varios alumnos que han ido a trabajar al extranjero, que están tocando allí de primer trompa o de tercer trompa en orquestas y teniendo una vida muy digna. O sea, claro que a todos nos gustaría trabajar en nuestra tierra y lo más cerca de nuestra casa, ¿no? Pero al final Manuel Campos, mi primer profesor, cuando era pequeño me decía, la vaca es de donde pase, no de donde nace. Yo entonces no lo entendía, ¿no? Lo entendí mucho tiempo después cuando tuve que irme a Bilbao durante 15 años. Y allí era mi casa. O sea, animar a la gente a que si quieren ser músicos, en este caso trompistas, que busquen trabajo donde lo haya y ya podrán ir acercándose a casa si es lo que más quieren, ¿no? Pero yo creo que muchas veces nuestro trabajo es muy bonito, ¿no? Entonces, si eres primer trompa de una ópera, da igual que sea en la ópera de Plovdiv, como está ahora Xavi Soriano, o en la ópera de Valencia, como estoy yo, ¿no? O sea, lo que se trata es de hacer la bohema aquí o hacerla allí y hemos estudiado toda la vida para ser trompistas, ¿no? Poderlo disfrutar, ¿no? Muy buenas palabras, Bernardo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Un abrazo enorme, Saúl. Muchas gracias a ti y a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.